Vocación humana alude al llamado profundo que cada ser humano tiene para ser más sí mismo, para integrarse más al mundo, al otro, al cosmos, al misterio. Para eso, en Vocación Humana nos inspiramos en las tradiciones de Oriente, de Occidente, de los pueblos originarios, porque cada uno con su voz de alguna manera aporta algo en esa dirección. No dicen todos lo mismo, pero pareciera que todos apuntan a lo mismo. De allí que nos interesemos por Oriente, por Occidente y por todas las tradiciones espirituales y sapienciales. Entonces, el musulmán es la persona que cree en este Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala tiene muchos atributos y tiene muchas cualidades. Y las características de las cualidades que tiene Allah podríamos como enumerarlas o ponerlas en tres situaciones. La primera, que es infinita. La segunda, que es ilimitada. Y la tercera, que es propia. Por ejemplo, nosotros tenemos una vista, pero nuestra vista es limitada. Yo puedo ver todo lo que hay en esta habitación, pero no puedo ver lo que está sucediendo abajo. Allah tiene vista, y la vista de Allah no solamente ve lo que hay en esta habitación, y no solamente ve lo que hay abajo, sino que la vista de Allah alcanza lo que hay en el universo completo. Y es infinita porque no tiene ni principio ni fin. Y es propia de Allah porque nuestra vista fue dada. Muchas veces, muchas personas tienen ojos pero no ven. Entonces la vista es dada. Y con esta concepción podemos hablar del oído, la capacidad de escuchar, la capacidad de entender, todos los atributos y capacidades que existen, que Dios las tiene, tienen estas tres características. Y estas mismas características también podemos verlas en nosotros y en los seres humanos. A veces nosotros tenemos o nombramos ciertas cosas como, por ejemplo, este auto es poderoso. También Allah es poderoso. Pero Allah cumple con estas tres condiciones que el auto no la tiene. Y esto es la gran diferencia en todos los atributos y todas las cualidades que Allah tiene para con nosotros. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado a nosotros, a los seres humanos, con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito para que estamos aquí? El propósito de por qué Dios nos puso en esta tierra es para encontrar, reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala y hacer un esfuerzo continuo, diario, constante, de poder entender y someternos a su voluntad hasta que nosotros nos convirtamos en siervos de Allah. Por eso estamos puestos, por eso Allah nos ha creado en este objetivo en la vida. Y este objetivo que tenemos nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala también nos pone en evidencia y claro, porque Allah subhanahu wa ta'ala, cuando creó todo este mundo y todas las cosas que contiene este mundo, es para que nosotros como seres humanos obtengamos estas herramientas y usemos estos medios para el propio reconocimiento de quién es Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado en dos condiciones, o nos ha creado para este mundo, nos ha hecho pasar por este mundo, pero nos hace recordar que nuestro objetivo final es la otra vida.
Entonces el alma del ser humano, de todos los seres humanos que Allah subhanahu wa ta'ala creó, estaban todas creadas en el mundo de las almas. Y en este mundo de las almas, Allah subhanahu wa ta'ala dice que yo soy su creador. Y todas las almas de todos los seres humanos, desde el primer ser humano que fue Adam, hasta el último ser humano que va a llegar en el final de los tiempos, dijeron que sí. Hicieron un compromiso de reconocimiento que Allah es el uno y el único a cual nosotros debemos adorar. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala nos pasa en otro mundo, que es el mundo de esta alma donde se encuentra, ¿dónde? En el vientre de la madre, que ahí estamos aproximadamente por 9 meses. Pasa a un segundo estadio. Y el tercer estadio es el que nos estamos encontrando nosotros en este plano mundanal. Un cuarto estadio cuando nosotros morimos y nuestra alma va al mundo de las tumbas. Y el último estadio es cuando tenemos el juicio y Allah subhanahu wa ta'ala decide para qué caminos vamos. O vamos hacia un paraíso o vamos hacia un infierno. En la vida en el vientre de la madre nosotros no tenemos mucha chance. Estamos ahí a lo que Allah subhanahu wa ta'ala diga. En el mundo de la tumba tampoco tenemos chance, porque ya se terminaron las situaciones. Entonces, este periodo, que en este plano mundanal, es donde el ser humano tiene que hacer el mayor de los esfuerzos para cumplir con este objetivo por el cual fuimos creados. Y Allah subhanahu wa ta'ala quiere que estemos en este mundo, y Allah dice que en este mundo puedes vivir muy bien. No tiene una condición de pasar a ser esta persona que no tiene nada, que se despoja de todo. Allah dice, puedes construir, puedes vivir como tú quieras, pero tienes que acordarte que tu objetivo final no va a ser este, sino va a ser la otra vida. Y la condición para que el ser humano construya algo en este mundo es que en su construcción no destruya otra situación. Entonces nosotros podemos vivir muy bien y podemos disfrutar de todo lo que tenemos en esta vida, y por eso Dios nos puso todo este mundo y todo lo que conocemos del mundo para que utilicemos esto para pasar en esta vida lo mejor que podamos, pero siempre trabajando hacia la otra vida. Entonces el propósito de nosotros es reconocer a Allah en nosotros mismos y poner todos nuestros sentidos y toda nuestra vida en función de tratar de obedecer a lo que Allah quiere y convertirnos en siervos de este Allah para lograr nuestro estadio final, que es eterno. Esta vida que Allah nos promete es una vida que no va a tener ni principio ni fin, va a ser eterno. No va a haber años, ni meses, ni semanas, ni días, ni horas, ni segundos, es eterno. Es una cosa que a veces a nosotros como seres humanos se nos escapa de la dimensión, porque en la dimensión que nosotros estamos todo tiene un principio, todo tiene un fin. Yo empiezo primaria en primer grado, la termino en sexto. Empiezo mi secundaria en primer año, la termino en quinto. Empiezo una carrera, tiene un principio, tiene un fin. Pero la eternidad es algo que se escapa de todas estas situaciones. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos invita siempre en el Corán a que nosotros tengamos ciertas circunstancias para que seamos personas agradecidas, personas que tengan conciencia de Dios, personas que sean personas que tengan la capacidad de recordar. Nombra un montón de situaciones que son abstractas, nosotros no las vemos. Aumentemos nuestra fe. La fe nosotros no podemos verla. No podemos ir a un negocio a decir, mira, me das una tableta de fe porque me dijeron que tenía que tener más fe. Son cosas que no vemos. Entonces, en este sentido, Dios, Allah, nos pone acciones que tienen la conexión con esta cualidad que tenemos que adquirir, que sea abstracta. Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, nosotros los musulmanes, para eso tenemos el ayuno. Nosotros ayunamos
Una vez en el año hay un mes, que es un mes lunar, que se llama Ramadán, donde nosotros ayudamos el mes completo. El objetivo de ayunar es obtener mayor conciencia de Allah. Entonces, esto que teníamos como abstracto, Allah nos da un medio para el cual nosotros logramos este medio que es abstracto. Cuando nos da la oración, nuestro salat, que recién acabamos de hacer salat, el salat, uno de los objetivos que tiene el salat es poder ser agradecido y recordar a Allah. Entonces, todas estas cualidades que como musulmán tenemos que adquirir están reflejadas en todo un par de acciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos invita a hacer, que es lo que muchas veces nosotros conocemos. Siempre cuando queremos ver algo sobre Islam, hablan de 5 pilares. Para ser musulmán vos tenés que cumplir con 5 pilares. Pero 5 pilares es parte de la adoración de Allah. Entonces tenemos como 5 pilares. La primera es atestiguar que no hay una divinidad. En árabe se dice illah. Por eso cuando uno se hace musulmán dice ashhadu, atestigo, an la ilaha illallah, que no hay una divinidad. Y esta divinidad en idioma árabe tiene muchísimos significados. Cuando el ilah es aquella persona que yo le deposito mi confianza, en aquello que yo me apoyo, en aquello a donde yo me dirijo. Entonces, el primero de esto es esta atestiguación. El segundo es nuestra oración, que hacemos 5 oraciones diarias durante el día. Tenemos el ayuno, que es durante este mes lunar. Tenemos para aquellas personas, todas estas acciones también tienen sus requisitos. Tenemos el pagar nuestro zakat para purificar nuestras ganancias, y si tenemos la oportunidad, al menos una vez en la vida, ir a cumplir con una serie de ritos que se hacen hoy en día, lo que es Arabia Saudita. Estos son pilares, como son los pilares de cualquier casa. Pero si yo en un terreno pongo 5 pilares, ¿puedo decir que tengo una casa? No, tengo 5 pilares. A la casa después le hace falta paredes, le hace falta ventanas, le hace falta un techo, le hace falta un montón de situaciones para que luego de un tiempo yo pueda decir, bueno, tengo mi casa. Entonces, el Islam parte con esto, con esta atestiguación, con este reconocimiento de que está Allah. Tenemos estos actos de adoración y luego vienen nuestras maneras de sociabilizar. Cómo como individuo me relaciono y vivo en medio de la sociedad donde Allah me mandó. Entonces, cómo yo soy una persona que puede cumplir con estas órdenes de Allah y ser dentro de mi sociedad lo mejor que yo pueda hacer. Y está la otra parte, que es la parte de cómo yo voy a relacionarme comercialmente, cómo yo voy a hacer mi vida en términos mundanales, de cómo adquirir y cómo obtener el sustento que Allah me dio. Y la última parte, cómo es mi conducta como persona, cómo yo puedo mejorar mi conducta. Estos 5 aspectos, cada vez que cualquier persona vaya a tratar de desarrollar, va a adquirir en estos 5 campos, va a obtener lo que nosotros llamamos un creyente. El creyente es el que trata de cumplir todas estas situaciones. Entonces, en esto se comprende el Islam. El Islam se comprende de esta manera. Y lo que nosotros siempre hacemos referencia en esta cualidad del reconocimiento de quién es este Allah, ¿no? Este Allah que tiene todos estos atributos, como el que ve, el que oye, el que sabe, el que comprende, el que sostiene, el que no solamente sostiene, es el que sustenta, es el que modifica. Allah subhanahu wa ta'ala es el que hace todo. Y nosotros no podemos hacer nada sin su permiso. Cualquier habilidad que cualquier ser humano comprenda o tenga, no le es propia, le es dada. Entonces, cuando el ser humano empieza, o nosotros como musulmanes empezamos a entender que mi capacidad para hacer un buen negocio
no fue mía, ni fue porque hice un máster, ni porque, no sé, me gusta el dinero, sino que es algo que Allah me dio y cómo yo ocupo esta cualidad que yo tengo en función de lo que Allah quiere. Entonces, ¿qué quiere Allah de nosotros? Allah quiere que nosotros seamos buenos siervos. Entonces, es una tarea que se da diariamente para obtener un resultado. Que este resultado que nosotros hacemos no depende de nuestras acciones. Depende de la misericordia que tenga Dios para con nosotros. Entonces nosotros estamos en este periodo 80, 90, 100 años, justamente que es el periodo de las pruebas. En este mundo viene todas las pruebas que nos puedan llegar. A veces llega una prueba de salud, a veces llega una prueba económica, a veces llega una prueba familiar, distintas pruebas. Este es el mundo de las pruebas. El otro mundo, cuando estábamos hablando del más allá, es el mundo de los deseos. Ahí vamos a tener cuanto nosotros deseamos. Lo que pasa es que a veces nosotros como seres humanos queremos cumplir el objetivo de la otra vida, que es el de los deseos en esta. Queremos tener los deseos en esta vida. Y entonces ocupamos a los deseos como un objetivo. Entonces yo quiero, no sé, una casa nueva, o quiero un teléfono nuevo, o quiero un televisor nuevo. Y hacemos todos los esfuerzos en los planos mundanales que tenemos para lograr nuestro objetivo. Y el Islam te plantea otra cosa, no, mira, acá estás para que tú seas probado, a ver, ¿qué haces tú? En el otro mundo sí, ese va a ser el mundo de tus deseos, no te preocupes. En este tenés que cumplir con el objetivo de esta vida. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio diario, a través de todas acciones que tenemos, como hacer la oración, leer el Corán es la palabra de Allah viva. Nosotros cuando leemos el Corán no decimos nunca, Allah dice, Allah dijo, decimos, Allah dice. Porque la palabra de Allah es viviente, la palabra de Allah no muere. Entonces, cuando nosotros vamos a abrir el Corán y vamos a leer el Corán, estamos leyendo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo ahora. Y en cada situación, Allah subhanahu wa ta'ala busca un beneficio para nosotros. Por eso en el Corán, a grandes rasgos, está dividido en 3 partes. Pero estas partes no están divididas, digamos, a nivel de índice, sino que están repartidas por diferentes partes del Corán. Una de esas partes donde Allah subhanahu wa ta'ala habla de su unicidad, donde Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de que Él es uno y único. La segunda parte, o otra parte, podemos hablar donde está la jurisprudencia para todos nuestros asuntos mundanales. Y la tercera parte está hablado sobre la historia de todos los profetas anteriores. Porque como musulmán, así como tenemos estos 5 pilares que van formando nuestra casa y tenemos que perfeccionar nuestra conducta y trabajar socialmente como individuo y hacer nuestros comercios y nuestra parte mundanal de forma correcta, también tenemos un mundo de la creencia, en qué creemos como musulmanes. Como musulmanes nosotros obviamente creemos en Allah y en todos los profetas, desde Adam, que la paz sea con él, hasta el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Más o menos aproximadamente hay 124.000 profetas, entre ellos Jesús, Abraham, Moisés, Matusalén, David, Elías, Jacob. Entonces un musulmán tiene que creer en todos estos profetas. No puede ser que un musulmán diga, sí, no, pero yo, Jesús, no, la verdad que no me gusta. No, el musulmán cree en todos estos profetas y cree en los libros que fueron revelados para cada profeta. Por ejemplo, a Moisés, a Musa, se le descendió la Torá, pero nosotros tenemos confianza y creemos en la Torá, la que fue descendida para Moisés. Y creemos en el Injil, lo que fue descendido para Jesús, la que fue descendida para él. Entonces creemos en estos libros sagrados. Creemos en los ángeles, ¿no? La concepción que el musulmán tiene de un ángel no es especie de
bebé con 2 alitas y la aureola, hay ángeles que son enormes y cada ángel está encargado de diferentes cosas. Y el más importante que nosotros, o uno de los más importantes que conocemos, es el ángel Gabriel, ¿no? Y también creemos en el destino, que tanto lo bueno como lo malo está destinado por Allah. Entonces son las creencias que nosotros tenemos en qué cree un musulmán. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala desciende este mensaje del Islam como un modo de vida, como una culminación de un mensaje completo. Desde Adam hasta Muhammad, que la pasa con él. Todos los profetas vinieron a este mundo para hacer el mismo llamado. Oh gente, diga la ilaha illallah, para ser exitoso en este plano mundanal, en el plano de la tumba y en el plano de más allá. Absolutamente todos los profetas vinieron con este mismo mensaje. Entonces, después de Jesús, que la paz sea con él, nosotros en árabe llamamos Isa, alayhi salam, pasaron aproximadamente 600 años hasta que Allah subhanahu wa ta'ala mandara al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a la península arábiga. En esos años estaba el imperio persa, estaba el imperio romano, pero los sabios lo llamaron que era el tiempo de la ignorancia, pero la ignorancia no en cuanto al desarrollo, sino a la ignorancia a reconocer o la relación que tenía cada individuo con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en este periodo, Allah subhanahu wa ta'ala envía a la península arábiga, donde estaban los árabes, que los árabes tienen una condición en aquella época tribal, habían distintas tribus, donde se reconocían por honor, por familia, por apellido. Mandó a el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en ese entonces estaba construida el Kaaba. El Kaaba es la primera casa construida en la tierra para la adoración de Allah. Entonces en esta Kaaba, que es, no sé si alguna vez ustedes han visto alguna foto o algún video en Arabia Saudita, que es un cubo negro. Este Kaaba, en aquella época los árabes la utilizaban también para la adoración, pero los árabes en aquellos momentos eran politeístas, tenían diferentes dioses. Entonces tenían el dios para la lluvia, tenían el dios para la sembradío, distintos ídolos. Y todos estos ídolos estaban puestos dentro de este Kaaba, dentro de este cubo. Y Allah subhanahu wa ta'ala mandó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando él tenía la edad de 40 años, Allah subhanahu wa ta'ala le revela o le hace saber que él es un mensajero. Anteriormente a esto, todas las personas que vivían ahí lo consideraban a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una persona correcta, una persona confiable. Incluso tenía cierto apodo que en árabe se le dice al-Amin, que es el confiable. Entonces la gente, cuando quería dejar algún tipo de oro o algún tipo de algo de valor porque tenía que viajar o tenía que hacer algo, lo dejaba a su cargo, porque estaban totalmente seguros que el profeta Muhammad jamás nunca iba a sacar algo o se iba a beneficiar de algo a lo que no le pertenecía. Y él generalmente, antes de que le llegara su profecía, se retiraba es una zona montañosa, se retiraba en alguna cueva en las montañas por algunos días para reflexionar, para pensar en la creación. Porque el ser humano siempre trata de tener o buscar cómo conciliar, cómo conectar. Entonces, en aquella época también era de esta manera. Hasta que en un momento dado, Allah subhanahu wa ta'ala envía al ángel Gabriel para anunciarle que era un profeta, cuando él tenía 40 años. Entonces, empieza su trabajo en llamar a la gente hacia Allah. Y lo primero que hace es en su casa, ¿no? Su esposa, que se llamó Khadija, que la pasea con ella. Ella fue la primera persona que aceptó el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Y a través de ahí empiezan una serie de episodios durante 23 años desde que le llegó la profecía. Durante 23 años fue haciendo este trabajo, primero en forma oculta, luego un poco más abierta. La gente que vivía en ese lugar estaba muy en contra de lo que estaba pasando, porque estaba llegando alguien que estaba llamando a una religión que era nueva, y toda la descendencia anterior estaba adorando por años a estos ídolos. Entonces empezó a haber una persecución, un hostigamiento para aquellas personas que abrazaban este modo de vida y no tenían un respaldo familiar para que no fueran atacados. Entonces había mucha presión. Y llega un momento dado, durante casi 10 años que estuvieron en la península, en Meca, que Allah subhanahu wa ta'ala le dice que emigre hacia otra ciudad, que lo que hoy conocemos como Medina, que está más o menos como a 500 kilómetros de Meca, donde ahí se establece toda la forma de vida que el Islam nos propone. Entonces en Meca, la gente que estaba en Meca era opresora, no respetaba los derechos, eran machistas, no daban el lugar a los demás, era clasista. Cuando ocurre esta emigración y se va hacia Medina al-Munawwara, se establece el Estado Islámico, donde empiezan a aparecer todos estos derechos que no existían en ese momento. El derecho a la igualdad, que no era uno mejor que el otro, no había uno más, no era el que tenía más dinero, era mejor que el que no tenía. El derecho a la mujer, el derecho a todo lo que el Islam impone como un Estado islámico. Y eso duró unos 13 o 12 años más que se culmina el mensaje. Y en esos 23 años de profecía, Allah subhanahu wa ta'ala fue descendiendo de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a la condición de lo que estaba sucediendo, los distintos versículos o los distintos capítulos del Corán para cada situación. Entonces llega un momento donde Allah subhanahu wa ta'ala culmina el mensaje, pero no solamente el mensaje para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensaje para la humanidad completa, de aquí hasta que llegara el fin de los tiempos. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado como una misericordia hasta el fin de los tiempos. No solamente era para un grupo de personas, ni para una clase de etnia, ni para una clase de personas, sino fue enviada para todas las personas hasta el fin de los tiempos. Y este mensaje, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, da a sus compañeros, las personas que creyeron en él, la persona que creyó, lo vio y creyó en él y lo siguió, era su compañero. Entregó esta responsabilidad que tenía de ¿qué? De llamar a la gente, de contarle a la gente de cómo es que cada ser humano tiene que vivir en este mundo. Por eso, de todos los compañeros del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que estaban en su tiempo, que también aproximadamente eran como 120.000, solamente en la península arábiga hay alrededor de 10.000, 12.000 tumbas. El resto de las tumbas están esparcidas por el mundo completo, en Turquía, en la China, en Jordania, en Palestina. ¿Por qué? Porque los musulmanes de aquella época comprendieron cuál era la responsabilidad que tenían como personas. Entonces llevaron esta forma de vida a todas partes. Y hoy en día, a través de ese esfuerzo, es que en este lado del mundo, que es Sudamérica, el lugar más alejado de la península arábiga, podemos encontrar también musulmanes que vivimos en Buenos Aires, de norte a sur de Argentina. Gracias a Dios hay musulmanes en casi todas las provincias. Y entonces este forma de vida, lo que a nosotros nos invita es constantemente a hacer una transformación espiritual, una transformación en nuestras conductas, una transformación en nuestra manera de sociabilizar, una transformación en nuestra manera de vivir, ¿sí? Para el beneficio no solamente de nosotros, para el beneficio también de la gente que vive alrededor de nosotros. Y siempre estando conectados y estando siempre reconociendo
que Allah subhanahu wa ta'ala es el que hace todo y que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, el musulmán es esta persona que está constantemente tratando del día a día buscar esto, buscar este beneficio. ¿Qué quiere Allah de mí? ¿Qué quiere en esta situación? En el trabajo, en la vida diaria, como padre, como hijo, como esposo, como vecino, como amigo. ¿Qué quiere? Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos esta situación y tenemos la herramienta de saber cómo nosotros tenemos que actuar, vamos a convertirnos, vamos a tratar de transformarnos en personas que están relacionadas con Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando sucede eso, Allah subhanahu wa ta'ala empieza a abrir facilidades para nosotros. Facilidades que no dependen de nuestra capacidad intelectual ni de nuestra capacidad económica, porque Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer lo que Él quiere. Y entonces ese es el desafío que tenemos hoy día nosotros como personas frente a un mundo que está viviendo en lo que nosotros podemos entender en una falta de ética, de moral, en una oscuridad, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Y entonces cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos cuenta a nosotros la historia de los profetas, nos cuenta para que nosotros, no para que la tengamos como una historia bella, una historia bonita o que anecdótico. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué yo quiero saber la historia de Moisés, por ejemplo? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo con la historia de Moisés? La historia de Moisés en el Corán está contada, es una de las historias que más está contada en el Corán. Para que nosotros aprendamos. Por eso cuando Moisés iba con su vara, no sé si alguien se recordará, Allah subhanahu wa ta'ala le habla y le dice: oh Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Entonces Moisés empezó a contar los beneficios que él tenía con este palo. No, este es mi palo, con esto yo me apoyo al caminar, con esto yo traigo las ovejas o los animales que se quieren salir del camino, con esto engancho las hojas de los árboles altos y empiezo y le doy comida a mis animales. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice: bueno Moisés, tira tu vara al piso. ¿Y qué le pasó a la vara? ¿En qué se convirtió? En serpiente. Lo que era beneficioso, ¿qué hay ahora? Perjuicio. Y dicen las narraciones que no era una serpiente chiquitita, dice que era una serpiente grande, donde Moisés lo primero que hace es asustarse. Yo tenía un palo y ahora tengo una serpiente, una víbora. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le da otra orden: oh Moisés, agarra la serpiente de vuelta. ¿Y en qué se transformó? En bastón. Entonces el beneficio y el perjuicio, ¿en manos de quién está? De Allah. Para que nosotros podamos entender que lo que nosotros podamos tener en el plano mundanal no nos beneficia ni me perjudica, salvo que Allah ocupe eso para un beneficio o eso para un perjuicio. Y sigue la historia de Moisés, y cuando Moisés saca al pueblo de Israel y van caminando, se encuentran con él. Adelante, ¿qué tenían adelante? El mar. Y atrás, ¿quién venía? El ejército de Faraón. Entonces el pueblo dijo: oh Musa, mira dónde tú nos has traído, nos hiciste salir y ahora estamos muertos. Adelante un mar, atrás el ejército. Pero Musa tenía certeza. Dijo: Kalla, nunca. Allah, mi Señor. No, en árabe, en la parte del Corán no dice nuestro Señor, él dice mi Señor. No nos va a abandonar. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Moisés: oh Moisés, toca el mar con tu vara. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no necesitaba que Moisés tocara con la vara el mar. Él podría abrirlo sin la vara. ¿Cuál es una de las lecciones que podemos tomar? Que sí, como seres humanos tenemos que tener una acción. Y Allah subhanahu wa ta'ala va a demostrar el resto. Cuando toca la vara,
se abre este mar. Las narraciones dicen que se abre en 12 caminos, y estos 12 caminos era para que cada tribu, que eran 12, pasaran cada una por su camino. Pero ahora vamos a pensar algo. Cuando a veces nosotros tenemos aquí en Buenos Aires muchos lugares donde llueve y las calles son de tierra y llueve durante 2 días seguidos, ¿cómo queda esa calle? ¿Se puede caminar? ¿Se podría caminar? Posible. Imagínense ahora el piso de este mar. Dicen las narraciones que Allah subhanahu wa ta'ala lo dejó como si hoy podíamos ver como una vereda para que caminaran con tranquilidad. Entonces cuando este pueblo iba en el mar, iba atravesando el mar, Faraón, ¿qué estaba haciendo? Faraón también entró en el mar. Le dijo: ¡Oh, Musa! Mira ahora, están entrando atrás de nosotros. Y cuando salió el último de la gente de Israel y entró el último de la gente de Faraón, ¿qué hizo Allah? Cerró las aguas y los ahogó a todos. Con el mismo medio que Allah salvó un pueblo, con el mismo medio Allah destruyó un pueblo. ¿Dónde está el perjuicio y el beneficio? En Allah. Entonces el Corán están llenos de estas historias, pero no para que la leamos como una simple historia, qué bonita, o después la veamos en televisión, en la novela. No. ¿Qué quiere Allah con esta historia para mí? ¿Para qué me está contando esta historia? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar buscando y entendiendo para nuestro propio beneficio, en nuestra propia vida diaria, qué son las cosas que nos ocurren. ¿Para qué nos están ocurriendo estas cosas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿A dónde quiere que Allah me dirija con esta situación? Entonces, el musulmán es el que está atento a todos sus sentidos para poder estar en esta situación. Y cuando alguien se encuentra en esta situación, empezamos a ver cosas, o nos empiezan a suceder cosas que dentro de la lógica humana no pasarían. Porque no es que el Allah, el Dios de Moisés, haya cambiado en el 2023. Es el mismo, el poder es el mismo, la situación es la misma. Lo que ha cambiado es nuestra condición como seres humanos para poder establecer y reconocer y vivir como Allah quiere. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de hacer una autocrítica cada noche que vamos a dormirnos. ¿Qué hice hoy? ¿Gané o perdí? No en la parte mundana, ¿no? Sino en la parte como desarrollo interno. ¿Gané o perdí hoy día? ¿Qué hice hoy? ¿Cuál fue la cosa que yo hice? Entonces, tenemos muchas herramientas y muchas cosas por hacer, porque el mundo no es para siempre. Esta parte mundana no es para siempre. Tiene un fin. Y como salimos ya no vamos a volver. Es como cuando en un parto un bebé nace sin un brazo. El médico nos llama a la enfermera y dice: mira, ayúdame a meterlo para adentro que salió sin brazo, para que se complete adentro y sacar con el brazo. Salió sin brazo. Ahí quedó. Después una prótesis, pero salió sin brazo. Como nosotros salgamos de esta vida en el nivel de reconocimiento que es Allah, del nivel de obras que vamos a llevar, no vamos a volver después cuando veamos la realidad. No, déjame 5 minutos para que yo termine de hacer una cosita para... No, ya se terminó tu tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo para reconocer quién es Allah. Y el reconocimiento de quién es Allah va totalmente relacionado con la sumisión de este Creador que es uno y único. Que nosotros no podemos hacer nada. Que nosotros somos unos individuos que estamos a la merced de lo que Allah quiera. Pero por eso Allah nos dio este albedrío. Está esto, está esto. Allah sabe que vamos a elegir, pero está en nuestro accionar para dónde vamos a ir. Entonces, tenemos que tener esta capacidad de poder pensar, reflexionar, no con la mente, con el corazón. El corazón reflexiona.
Allah dice en el Sagrado Corán, en un versículo, que en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión del día y la noche hay signos para los dotados de intelecto, aquellos que adoran a Allah estando de pie, recostados y reclinados, y dicen: glorificado sea Allah, que no has creado todo esto en vano. Pero algunos de los sabios dicen que este intelecto no está hablando del intelecto de acá, está hablando del intelecto del corazón, para reconocer eso. Y en este signo que nosotros hemos llegado de día y ahora se ha hecho de noche, Allah subhanahu wa ta'ala en su misericordia, este cambio que se hace todos los días, 2 veces al día, en la mañana y ahora al atardecer, lo hace de una manera paulatina. Es algo que capaz que nosotros nunca hemos puesto a pensar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos en nuestra casa de noche y se corta la luz? Y pasa media hora, 1 hora, y de repente llega la luz. ¿Qué pasa con nuestros ojos, nuestras pupilas? Nosotros quedamos un poco como medios como aciegados, algo, ¿no? Hasta que otra vez el ojo y la pupila se acostumbran a la luz. Imagínate si todos los días, al anochecer y al amanecer, Allah subhanahu wa ta'ala hace el día y la noche en este mismo sistema. Pero en la misericordia Allah lo trae despacio, para que nosotros vamos acostumbrándonos a este cambio. Y la lógica que nosotros tendríamos es que cuando vamos a plantar un árbol, estamos poniendo una semilla que la estamos hundiendo, y no solamente hundiendo, después le estamos echando tierra arriba. Y el árbol, ¿qué hace? El árbol va hacia arriba, y nosotros estamos poniéndole tierra. No tiene lógica. La lógica diría que si vos crees que vaya para arriba, ponerlo a la superficie para que salga. Pero en este accionar es para que nosotros vamos despertando cosas que quizás por nuestra condición o nuestra rutina no nos estamos dando cuenta, que estos árboles que están aquí en esta vereda fueron plantados de una cosa chiquitita, que si yo partiera esa semilla, no le voy a ver raíz, no va a tener un olor a manzana, ni va a tener el gusto a manzana la semilla, ni va a tener el color de la manzana la semilla. Pero al plantarla, Allah, con su misericordia, con su poder, está haciendo que crezca un árbol donde su tronco es marrón, sus hojas son verdes, y en el fruto de la manzana su color es rojo, su interior es blanco, que tiene agua, que tiene un olor, que tiene un sabor. ¿Quién hace eso? Allah. Cuando nosotros empezamos a implementar todos estos sentidos abiertos y despiertos, vamos a empezar a encontrar una manera de caminar de una manera correcta. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice que sacó a algunos de la oscuridad y lo puso en la luz del corazón, para que la gente se diera cuenta, que la gente pudiera despertar para el beneficio de cada uno. Porque si volvemos al mismo concepto que teníamos de Allah, que Allah no necesita ni depende de nada de su creación, y toda su creación depende de Allah, lo que está sucediendo es para el beneficio de nosotros, no para el beneficio de Allah. Si yo voy a hacer una oración, Allah no le incremento en nada, ni lo beneficio en nada, ni lo enorgullezco en nada. Es una cosa que es para mí. Y entonces nosotros los musulmanes, cuando vamos a acudir a la oración, el objetivo de la oración, uno de los objetivos de la oración es el recordar y el agradecer, y el sacar directamente de los tesoros de Allah. ¿Qué hay en los tesoros de Allah? Tranquilidad, paz, sosiego, armonía, amor, equilibrio, casa, auto, dinero. Pero está todo lo que el ser humano busca como persona. ¿Dónde vamos a obtener ese tipo de condiciones si están en los tesoros de Allah? Hay que saber cómo pedirle a Allah sobre esta situación, todo lo que yo necesito. Entonces, en la oración
que nosotros hacemos 5 veces al día, en 5 momentos, en la mañana antes que sale el sol, el mediodía, la tarde, el atardecer y la noche, son justamente para que el musulmán organice su día y su agenda de acuerdo a los momentos que se va a encontrar con Allah. Y no organice su vida en las cuestiones laborales y cuando le quede el tiempo sobrado, se lo dedica a Allah. Es un concepto que a veces nosotros tenemos. No tengo tiempo, ya no terminé, entonces voy a hacer alguna oración o voy a hacer... No, esto no es así. Nosotros tenemos que organizar nuestra vida acorde a lo que Allah quiere. Entonces el musulmán que hace tus 5 oraciones en estos 5 momentos sirve para eso, para parar. Estoy en un problema de trabajo, un problema familiar, estoy con una situación delicada, llega el momento de la oración. Sirve para conectarme con el que yo sé que es el creador. Y Allah, tengo esta situación. ¿Qué hago? Yo no puedo hacer nada, tú haces todo. Me está yendo bien en mi trabajo, estoy haciendo un buen negocio. Ahora vine a agradecer, ya Allah. Gracias a ti, alhamdulillah, me tocó esta situación favorable para mí. Pero como nosotros como seres humanos estamos en una pelota, a veces nos cuesta pararla, y más cuando se va a tratar de algo espiritual. La otra vuelta vino un amigo y me dice, Hussein, ¿sabes qué me pasó? ¿Qué pasó? Estaba cerrando un negocio y era tiempo de Maghrib. Y me dio apuro pararme porque estábamos en esta cuestión que estaba resolviéndose y no estábamos hablando de 100 pesos, estábamos hablando de plata, mucha plata. Y casi se me pasa la oración. Porque estamos en este plano mundanal. Entonces, cuando nosotros empezamos a revalorizar como seres humanos quién está primero y encontramos esta relación con Allah y empezamos a obrar como Allah quiere, Allah subhanahu wa ta'ala también empieza a facilitarnos todas las cosas que tenemos en nuestro plano mundanal. Y empiezan a salir cosas o a sucedernos cosas que empezamos a reconocer, mira, esto no es de mí. La verdad es que si fuera por mí estamos menos 10, pero Allah subhanahu wa ta'ala hace esto para mí. Entonces el salat que tenemos diariamente sirve para eso. Y también como musulmanes tenemos un momento para hacer dhikr, un recuerdo de Allah. Y ese dhikr sirve para, podemos nombrar a Allah en algunos de sus atributos, podemos decir, glorificar a Allah, podemos engrandecer a Allah, podemos pedir perdón a Allah, que es necesario también. Y buscamos un momento del día para tener esta privacidad para el siervo con Allah. Y este dhikr también nos hace entender o nos hace sentir que nosotros estamos más allá de lo que nuestra conciencia y nuestra capacidad nos da. Y tenemos el Corán, como dijimos recién, que es la palabra de Allah viviente, y esto sirve para contar todas estas historias que estábamos contando de los profetas. Hay muchas historias de los profetas donde cuenta cada versículo, cada capítulo, hay una enseñanza muy enriquecedora para nosotros. Y eso se vuelca en el ayuno, cuando nosotros en el ayuno es un medio para aumentar la conciencia de Allah. Y cuando aumentamos la conciencia de Allah, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de hablar de los demás, tratar de no criticar a los demás, tratar de que nuestra vista sea orientada a lo que Allah quiere y no mirar cosas que son desagradables ante Allah. Son cosas espirituales y físicamente se transforma en dejar de comer y beber por un lapso de horas. Pero el objetivo no es dejar de comer y beber. Si yo voy a dejar de comer y beber y voy a estar criticando al otro, mira lo que se puso, mira lo que me hizo, ¿para qué voy a dejar de comer y beber? El objetivo es lo otro, pero físicamente se transforma en esto de dejar de comer y beber. Y hacer el Hajj, que es llegar hasta el Kaaba para cumplir una serie de ritos que hizo el profeta Ibrahim alayhi salam, que son también conectados en cosas espirituales con cosas físicas. Y para purificar nuestro dinero o nuestros bienes,
cumple la condición de que si tengo cierta cantidad de dinero que no estoy utilizando durante un año, debo dar de a alguien, a cualquier musulmán o cualquier persona que sea necesitada para la purificación de mis bienes. Entonces tenemos siempre esta condición. Lo espiritual o las cualidades que tenemos que obtener, y tenemos el medio adelante una acción para poder lograrlo. Y esto es simplificado en 40 minutos lo que es el Islam y lo que un musulmán debe hacer. Espero que haya sido un poco claro y les agradecemos mucho como Omar por invitarme y a ustedes por participar, porque hoy en día dejar tu casa, tu comodidad, tu trabajo, tus situaciones es difícil, se hace un poco pesado, pero ese sacrificio o ese esfuerzo que han hecho de llegar de donde hayan llegado y las personas que están conectadas, es que sea recompensado y que sea con un fruto sincero. Pero para terminar en lo último, esta noche antes de dormir, hagan un solo ejercicio. Cuando están antes de dormir, cuando ya no terminaron sus quehaceres y no van a hablar con nadie de la casa, en su corazón digan: oh Allah, oh Dios, si lo que yo escuché es lo mejor para mí, házmelo saber. Y si hay algo mejor también. Y duerman. Muchas gracias. Las preguntas, sí, si hay alguien que tenga preguntas, ¿puedo resolverlas? Claro que sí. Las preguntas que hay del Zoom también. Sí, me pareció entender que usted dijo que no fue procreado Adán. Entonces, ¿su origen es la fe o cuál es el origen? El origen de Allah, ¿sí? Él siempre estuvo, es infinito. El musulmán entiende que Allah es el que siempre está, que es el creador. Y él no es creado, y es el que estaba. Y el que está y el que estará. Que no se puede pensar el origen, digamos. Claro, el origen de Allah es el de Allah mismo. Gracias. No, por favor. ¿Existe el concepto de reencarnación? No, en estos estados que vamos a pasar, cuando estemos en el periodo del alma en la tumba y luego venga el día del juicio, ahí vamos a estar resucitados en nuestro propio cuerpo y va a estar toda la humanidad completa, desde Adán hasta la última persona que haya sido creada, todos en el mismo lugar, donde vamos a tener nuestro juicio, ¿no? Y después del juicio, Allah subhanahu wa ta'ala va a designar, va a decidir Él a qué lado cada uno va a ir. Y ahí, cuando salgamos de este juicio, vamos a estar eternamente en cada uno de los lugares que vamos a ser asignados. Sí. Un concepto con respecto al ayuno. Sí. Independientemente de la purificación, muchas cosas diferentes. Quiero saber si es verdad que tenga que ver como que sienta el pobre o el que no pierde. Es un beneficio social, sí. Cuando uno está ayunando durante 30 días y pasa estas necesidades, uno de los beneficios que se busca, que la persona que tenga capacidad o tenga capacidad de dar, sienta lo que mucha gente siente durante toda su vida o durante muchos años. Claro, por esas horas de ayuno, sobre todo de comida y de bebida, es como que alguien, bueno, mi abuelo era islámico, mi padre también, y bueno, de hecho mi apellido Mohamed, de ascendencia islámica. Y me decían algo, alguna vez escuché que mi abuelo dijo, es un poco para que sientan rico la mente. Exactamente, ese es el beneficio social, para que uno siente entonces después cuando esté terminando su ayuno durante el año, vea situaciones como gente que realmente necesita, tenga esta capacidad de decir, esta persona, yo sé lo que siente esta persona. Claro, sí, como yo pasé, me pongo en esa situación. Claro, me pongo en un poco la empatía. La empatía es sumamente importante. Me pongo los pies exactamente. En la posición. Sí, no, por favor. ¿Puedo pedir la palabra, por favor? Estoy en el Zoom. Soy Elina Minsk. ¿Puedo pedir la palabra?
Sí, por favor. Yo queda. Bueno, le agradezco muchísimo. Primero le agradezco toda la exposición que me ha abierto el conocimiento de muchas cosas. Segundo, quería hacerle una pregunta. Desde lo más profundo de mi ignorancia también, ¿no? Pero quiero hacerle esta pregunta. Yo le escuché con atención que usted, en los comienzos de la charla, expresaba la gran trascendencia que tenía el destacar que todo vaya llevando a la igualdad entre todos. Escuché esta palabra como una cosa muy trascendente. Lo que no puedo comprender es que en la práctica cotidiana, no sé si todo, pero por lo menos un sector musulmán no practica la igualdad con la mujer, sino al contrario, hace grandes diferencias. Y esto me parece antagónico con lo que le escuché decir inicialmente. A ver si me puede explicar un poco mejor. Y le voy a agradecer mucho. Sí. En el Islam las bases son claras, existe esta igualdad. Lo que pasa es que puede pasar o puede suceder que en ciertos lugares donde el Islam llegó como una forma de vida, se mezcló o se trató con la forma cultural del país o la zona, y entonces a lo largo de los años se ha convertido o pasó a ser no solamente un Islam en su verdadero estado, ¿no? Sino que hay partes de la cultura. Entonces puede pasar que en algunos lugares algunos musulmanes no hayan entendido o no estén dando el derecho a la mujer musulmana. Pero esto también pasa en cualquier situación. Nosotros que estamos aquí en Argentina también vemos que existen ciertos abusos y ciertas situaciones con la mujer. A veces en la parte islámica es mucho más visto porque es como una propaganda que se puede utilizar en favor de que declarar o mirar al Islam como algo machista o alguien que abusa del derecho de los demás. Pero en la realidad de las cosas, el Islam es muy claro con esto. Allah subhanahu wa ta'ala es muy claro con esto. No hay diferencia entre hombre y la mujer, más la conciencia que tengan de Allah en sus corazones cada uno. Yo le agradezco, pero sería tan sano que pueda esto que usted acaba de expresar, pueda también transmitirse, porque si no, se le atribuye esta desigualdad no a la cuestión cultural, sino a la parte del islamismo, y esto es preocupante. Claro, es esta la situación. Lo que pasa es que lamentablemente, o a veces sucede, que muchos medios de comunicación no están dándole a veces las oportunidades a ciertas personas de conocimiento para que puedan explicar estos temas, y a su vez el Islam en esta parte de Occidente siempre se ha tomado como un enemigo, ¿no? Pero con esto del beneficio y el perjuicio, le contaré que en los hechos lamentables de las Torres Gemelas es donde más personas entraron al Islam en Estados Unidos y en el mundo, y a pesar de que parecía un hecho que era contraproducente hacia el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala lo utilizó como algo beneficioso para que la gente conociera más. Pero esto ocurre, escapa un poco de las manos de las personas que están a cargo de los centros islámicos en los distintos países, porque si no se le da cabida o no se permite que lleguen hasta los medios de comunicación, es un poco difícil transmitir realmente la esencia del Islam. Bueno, le agradezco mucho la amplitud y la profundidad de la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Si nos podés compartir la narración acerca de cómo se estableció la oración del Sagrado. Resumido, el ángel Gabriel. La importancia de la oración en el Islam tiene una connotación muy elevada, porque, por ejemplo, si vos estás enfermo, digamos, no estás obligado a ayunar, que es una de las bases del Islam.
Si no tenés dinero para pagar o para cumplir con este requisito de pagar tu purificación de tus bienes, también no estás obligado. Si no tenés los medios suficientes económicos para viajar a Arabia Saudita y hacer esta, también no estás obligado. O sea, la única obligación que te queda, que no hay excusa alguna para que un musulmán deje de hacerla, es la oración. Si no puedes rezar, nosotros tenemos movimientos físicos y espirituales. Si no puedes hacer los movimientos físicos, reza sentado. Si no puedes rezar sentado porque tenés una complicación mayor o estás en un hospital, reza acostado. Si tenés tu cuerpo inmóvil y no tenés nada más que tu mente, digamos, en cuerda, haz tu oración con tus ojos. No hay manera de no rezar. Es la única acción que el musulmán no debe dejar de hacer. Y esto tiene una importancia y tiene un porqué. Y todas las órdenes para todos los profetas anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala la bajaba a través del ángel Gabriel. A Jesús, a Moisés, incluso al profeta Muhammad, que la pasa con él. Todas las órdenes que nosotros tenemos, o todas las condiciones, o todas las tareas, todas las prohibiciones, todo lo que tenemos para hacer, fueron bajados a través del ángel Gabriel, excepto la oración. En un año que se llamó el año de la tristeza, porque había fallecido su esposa Khadija, había fallecido su tío, Abu Talib, el tío del profeta, y él fue a dejar el mensaje a un pueblo que estaba cerca de la Meca y lo maltrataron, lo persiguieron, le tiraron palos. Era una situación muy compleja, estaba como muy angustiado. Allah subhanahu wa ta'ala lo lleva desde Meca al Mukarrama, en Arabia Saudita, hasta Jerusalén, y de ahí lo eleva hasta más allá del séptimo cielo, y en cada uno de los cielos fue pasando y fue teniendo una conversación con alguno de los profetas que estaba ahí. Y cuando llegó más allá del séptimo cielo, el ángel Gabriel le dijo: yo hasta aquí paso, yo paso esta línea, yo me fulmino, aquí pasas tú solo. Entonces el profeta Muhammad sigue avanzando y ahí tiene un encuentro con Allah, pero no lo ve, sino que conversa con Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala le da el regalo de 50 oraciones diarias. Porque cuando uno regala en la capacidad económica que uno tenga, pero regala lo mejor, ¿sí o no? Si yo tengo a mi esposa, a mi hijo, a mi padre y sé que le gusta algo caro y yo lo puedo pagar, lo voy a regalar porque me voy a sentir una satisfacción personal y voy a sentir más satisfacción cuando lo tenga esa persona que se va a alegrar de algo que él quería. Entonces Allah le da 50 oraciones. Cuando el profeta Muhammad iba bajando, en el sexto cielo estaba Moisés y le dijo: ¿hablaste con Allah? Dijo: sí. ¿Qué te dijo? Tengo que rezar 50 veces. Dice: no, tu nación no va a poder igual que con la mía, dile que te lo rebaje. Entonces subió. Entonces dijo 45. Cuando baja al sexto, dijo: ¿y cómo te fue? No, me fue bien, 45 oraciones. No van a poder, dile que te lo rebaje. Subió, habló con Allah, 40. Baja al séptimo cielo, el sexto cielo. ¿Cómo te fue? No, 40. No va a poder. Así sucesivamente hasta que llegó en 5. Cuando llegó en 5, le dijo Moisés: no van a poder. Dijo el profeta: yo ya tengo vergüenza, ya que voy a hacer. Entonces bajó con 5 oraciones. Pero en su inmensa misericordia, Allah subhanahu wa ta'ala dice que por cada buena acción mínimo te voy a dar 10 recompensas. Entonces, si cada musulmán hace sus 5 oraciones, va a tener la recompensa de 50 oraciones. Pero el salat es muy importante porque fue un regalo. No fue algo para ponernos, no fue algo que para darnos un peso o para darnos algo que nos va a dificultar nuestra vida. Nos está dando algo por el cual, como dijimos anteriormente, obtenemos lo que nosotros quisiéramos. Cuando uno tiene esta conexión con Allah, de saber que este salat yo voy a obtener de lo que yo quiero. Entonces el objetivo es este. Nosotros tenemos, como musulmán, ¿no?, tenemos que concentrarnos en esta situación, que a través del salat vamos a obtener de lo que nosotros necesitemos, y todos somos necesitados de algo. Entonces el musulmán es el que recurre a esta oración con uno de estos motivos. Sí. Entonces una consulta. ¿Podrías explicar brevemente, por ejemplo, tuve la oportunidad de preguntárselo a alguien musulmán, la diferencia de los sunitas, los chiitas,
he leído sobre eso y demás, pero que Sí. Cuando el Islam descendió de esta forma que lo hemos estado hablando en su vida de cuenta. Luego de la muerte del profeta Muhammad, que la raza con él, sucedieron los califas bien guiados, ¿no? Abu Bakr el primero, Omar, Osman, Ali. Y en ese tiempo empezaron a suceder cuestiones que tienen que ver no con la creencia, no es con la creencia en Allah, ni con los actos de adoración. Empezaron a surgir situaciones políticas que llevó a una minoría en el mundo islámico hoy en día a que pertenezcan a una rama que algunos que son los Shia y la inmensa mayoría lo que los llaman Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Pero no tiene que ver ni con la creencia en la unicidad de Allah ni con el acto de adoración en sí. ¿qué dicen esas 5 oraciones? Bueno, esas 5 oraciones son unidades de oración donde tiene una forma práctica y se deben recitar ciertos versículos del Sagrado Corán. El más importante que nosotros tenemos, que se llama el capítulo de la apertura, que son 7 versículos, que en árabe se llama Suratul Fatiha, ¿no? Y luego de esta sura se repite cualquier otro capítulo y luego se va a distintas posiciones donde uno alaba y glorifica a Allah subhanahu wa ta'ala. Es en una resumida cuenta. Luego en alguna otra posición se saluda al profeta Ibrahim. Una serie de temas está bien estructurada. Es digamos en la parte física. Ahora tiene la parte espiritual, ¿no? Esta parte espiritual de la acción. Cada acción tiene una forma de hacerse y cada acción tiene una espiritualidad en sí misma. Entonces, a veces en un principio nosotros los musulmanes, yo me hice musulmán hace 20 años. Cuando apenas me hice musulmán, estaba muy concentrado en la parte física para no cometer ningún error. Iba a una mezquita, yo no quería pasar vergüenza delante de los demás, entonces estaba muy como concentrado en no hacer ningún error en la parte física. Y luego llega una parte que uno se empieza a acostumbrar a hacer esta acción. Y cuando uno se empieza a acostumbrar a hacer esta acción, empieza ahora el desarrollo que uno está buscando, ¿no? Porque si yo le voy a decir a usted, mire, mi primera oración ya estaba conectado con Allah, estoy mintiendo, no estaba conectado, más nervioso que otra cosa. Pero en este desarrollo diario de poder hacer esta ejercitación, uno va evolucionando y trata de evolucionar siempre. Siempre hay que estar cuestionándose y mejorando y tratando, porque uno viene de la vida diaria. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre entre nosotros a veces conversamos, cuando uno está haciendo la oración, se acuerda donde dejó algo que se le perdió, o se acuerda de algo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál es tu concentración en esa oración? Entonces, tenemos que ejercitar esta parte. Por eso es bueno, antes de hacer la oración, saber qué voy a hacer. Cuando nosotros por alguna ocasión, por alguna situación que no tenemos nada que ver, un juez nos cita para hablar, y me dice, ¿qué va a hablar conmigo? Yo no hice nada. Y va a estar nervioso. Pero si yo no hice nada, pero igual se pone nervioso porque está hablando con una autoridad. No sabe cómo va a salir esta conversación. Porque estamos reconociendo que esta persona que va a estar enfrente mío tiene una autoridad a veces sobre mí. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una oración, tenemos que saber a quién yo voy a dirigir mi oración. Entonces tenemos que tener una calma, una concentración, tenemos que disponer o tratar de poner nuestro corazón espiritual, nuestro sentido, a saber que me voy a encontrar con el Señor de los señores, con el Creador de los cielos y la tierra, con el Creador de lo visto y no lo visto, con aquel que modifica cuando quiere y como quiere. Con Él me voy a encontrar, para saber qué voy a hacer, porque como estamos hablando de las cosas que no vemos, Allah no lo vemos, a los ángeles no vemos, los libros no vemos, los profetas no vemos. Entonces tenemos que hacer un ejercicio para tener esta conciencia de lo que estamos haciendo. Sí. Esto que estaba
No. Jesús también dijo, gente, crea en este solo Dios. Todos los profetas, Jesús, Moisés, David, Abraham, todos los profetas llamaron a un mismo mensaje. Porque el mensaje de Dios es uno solo. Es como si yo tuviera una fábrica que vendo zapatillas. Y tengo a 3 distintos representantes que vayan para el norte, para el sur y para el oeste. Los 3 tienen que vender la misma cosa. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, muy básico. Pero Dios cuando mandó a todos los profetas, llegaron todos los profetas. Por eso nosotros decimos como musulmanes que todos los profetas fueron musulmanes. Jesús fue musulmán, Moisés fue musulmán, Abraham fue musulmán. ¿Por qué? Porque eran sometidos a la voluntad de Allah y estaban elegidos para tener este mensaje de lo que Allah quería llevar. Y cada profeta fue enviado a un grupo con diferentes responsabilidades, ¿no? Hay profetas que tenían la responsabilidad solamente de practicar. Había profetas que tenían solamente la responsabilidad de anunciar a su familia, a su círculo íntimo. Había profetas que tenían la responsabilidad de anunciar a su pueblo. Había profetas que tenían la responsabilidad de llamar a una nación. Cada uno tenía, y Allah en su sabiduría también mandó de acuerdo a la condición que surgía en este pueblo. En la época de Moisés había muchos magia. Por eso Allah mandó a Moisés con la magia. Por eso el bastón se convertía en serpiente cuando estaban con los magos del faraón, porque era el mago. A Jesús, que la paz sea con él, a Isa, lo mandó con la sanación, porque en ese momento la sanación era algo que era común. Y en la época de los musulmanes, el profeta Muhammad lo mandó con el Corán, que en realidad el Corán no era un librito. El Corán significa, es una recitación. Es como si fuera como poemas. ¿Por qué? Porque en esa época había muchos poetas. Entonces fue descendido cada profeta a la condición que fue dada. Entonces, por eso es la situación de cada profeta. Pero todos los profetas llamaron a la misma unicidad. O gente, diga la ilaha illallah. Sí. Sí. Bueno, en la religión islámica está la prohibición de comer cerdo. Sí. Lo que yo tengo un poco como mensaje, ¿no? Es de que el cerdo es un animal impuro, es un animal que come basura, que come cualquier cosa, y eso es como primero. Y como segundo, me han dicho que es un animal que no puede llegar al cielo. Está siempre sus ojos mirando hacia abajo. ¿Es algo cierto? Nosotros los musulmanes no comemos cerdo solamente por una prueba de Allah. Ni porque come basura, ni porque no mira al cielo. Es una prueba. Dios dice, mira, tenés la vaca, el pollo, el conejo, el venado, el pato, el pavo. Este no. Una prueba para nuestros deseos. Como Adán y Eva. La manzana. ¿Qué pasa en un paraíso tan grande la manzana? ¿Cuál era la situación con la manzana? Era la prueba. Esto no. Todo sí. Este no. Es una prueba para nuestros deseos. Sí, no, está bien. Es para que nosotros digamos, esto no. Dale con lo otro. Esto no. Gracias. Una pregunta aquí, Hussein, aquí en el Zoom. Ok, perdón. Aquí. Hola. Así, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por la charla. Como musulmán, digamos, ¿cómo ves, digamos, y qué oportunidad, por decirlo así, le das al diálogo interreligioso hoy? O sea, pero no tanto pensando quizás en autoridades, por decirlo así, o religiosas, sino, digamos, para simplificarlo, en el corazón de la gente, de todas las religiones. No sé si te entendí bien, pero como nosotros como musulmanes tenemos que interactuamos con todas las personas. Como musulmanes no nos podemos pensar ni ver mejor que otra persona por no ser musulmán. El diálogo y la comunidad y digamos la relación entre las distintas personas tiene que ser lo mejor y más aún como musulmán tratar de mejorar mi conducta y mi relación
al nivel de que los demás puedan ver en mí, o en cualquier persona, ¿no? Cualquier musulmán, un modelo, un ejemplo para poder interactuar, preguntar y hablar. Yo tengo en el edificio que yo vivo, los 90% son de la comunidad judía. Y mi vecino, mi vecina, también es judía y tiene derecho, porque para el musulmán el vecino tiene derecho para que nosotros cumplamos con ellos. Entonces, en la época del profeta Muhammad, que la pase con él, cerca de él, porque no era que vivía una casa al lado de la otra, pero lo más cercano que había era un judío, y este judío, por alguna razón, todos los días le tiraba basura en su parte, en su digamos, afuera de su Jardín. casa. Claro. Y el profeta todos los días recogía la basura y la tiraba. Todos los días. Imagínate que si nosotros salimos acá en Buenos Aires, en el departamento, el vecino al lado tira la basura en la puerta. Vos le golpeas, ¿qué te pasa? ¿No sabes dónde está el basurero? Es la reacción que vamos a tener. Pero el profeta todos los días sacaba esa basura y la tiraba. Hasta que un día sale y no estaba la basura. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ah, menos mal que entendió, me voy. No, el profeta, algo le pasó. Si no me tiró la basura, algo le pasó. Y entonces fue a verla a su casa. Y fue a ver, y le preguntó qué pasó. Este judío estaba enfermo. Entonces, cuando el judío ve esta situación, él dijo: testigo que Allah es uno y que tú eres el mensajero. Entonces, en esta parte que estábamos hablando de las 5 partes, la conducta que quiere dar a mí, cómo tiene que ser mi conducta, es lo que debe servir para toda la comunidad completa. La comunidad completa me refiero a todo individuo que esté alrededor de nosotros. No sé si esa era la pregunta. Sí, en realidad, digamos, las dos caras de la moneda. Te preguntaba cómo percibís al mundo no musulmán, por decir así, digamos, si hay un ida y vuelta, por eso te preguntaba más como una percepción de los corazones de la gente hoy, ¿no? Si en el mundo ves que hay... Sí. No, como te digo, no, sin problema, y eso de estar siempre atento a la necesidad del otro. La empatía es una cosa que se ha perdido bastante. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser muy empáticos con todas las personas y toda la creación. Gracias. Sí, por supuesto, son parte de la... Son nuestros hermanos. Sí. Sí, lo entiendo. Gracias, Juan. No, por favor. ¿Le puedo pedir que rememore los 5 pilares de los que habló al principio? Ok. ¿Recuerdo 2? Sí, no son pilares, son 5 aspectos que vamos a tratar. El primero es la unicidad, ¿no? Tener en claro la unicidad, que Dios es uno y único, que no engendró ni fue engendrado. La segunda parte son los actos de adoración, como hacer la oración, hacer dhikr, lo que implica la lectura o la recitación del Corán. La tercera es cómo yo voy a comportarme en la sociedad. La cuarta es cómo yo voy a hacer mis actividades económicas, financieras. Y la quinta es como mi conducta propia, ¿no? Mi propia conducta. Estos 5 aspectos hacen a una parte del Islam. Me llamó la atención cuando usted lo dijo, el tema de que incorporen como una norma de conducta la relación con lo económico. Sí. Ya no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pisotear a la gente en nombre de lo económico. Entonces, en aquella época de los musulmanes, tenían tan desarrollado su espiritualidad, su conexión con Allah, en estos 5 aspectos, que cuando abrían sus comercios, que no eran locales, eran, no sé, puestos, algo, ¿no? Cuando ellos habían adquirido la ganancia del día, ellos decían: mira, yo ya gané lo bien, anda aquel que es mi hermano que todavía no ha vendido nada. Nosotros hoy en día, yo tengo comercio, yo dije: vení, pasá, ¿querés tomar café? Cómprame a mí. Cuando el musulmán, que es sincero en su comercio, dice la narración que está al mismo nivel que los mártires, que los sinceros, que los veraces, que los profetas. Entonces yo tengo un vaso y tiene una fractura, entonces yo lo envuelvo en un papelito para que la gente se lo lleve. O puedo hacer: mira, este vaso vale 100 pesos, pero tiene esta grieta, si te lo quieres llevar así, te lo vendo a 7. La sinceridad en las transacciones,
la conciencia de lo que estamos haciendo en todo nivel, ¿no? Esa es cuando el musulmán se refiere a su parte comercial. Saber que cuando viene algo que voy por la calle o alguien viene y te ofrece, che, encontré este teléfono, no sé, por decir un ejemplo, de alta gama, te lo vendo en 30.000 pesos. Eso es robado de aquí a la China. Y acá, bueno, a mí me gusta el teléfono, necesito el teléfono, estaría buenísimo. Pero ahora es mi condición. ¿Lo compro o no lo compro? O si viene un negocio donde yo voy a poner el interés. Para nosotros los musulmanes el interés es prohibido. Entonces si yo voy a tener, por ganar un peso más, decir, che, la situación está muy mala, acá mira cómo está el dólar, mejor meto esta plata en peso fijo. Entonces para buscar un beneficio mundanal voy a cortar o voy a cometer una prohibición. Y como nosotros entendemos que el beneficio y el perjuicio viene de Allah, entonces si yo hago las cosas de manera correcta, Allah subhanahu wa ta'ala va a hacer que mi vida sea correcta y mi vida va a tener una palabra que en árabe se llama baraka. El baraka es muy difícil traducirla al español, pero podríamos decir que la baraka es que con lo poco se te hace suficiente. Hay personas que gastan mucho dinero, que ganan mucho dinero, pero siempre dicen, me falta, porque a veces no hay baraka, porque la baraka está ligado con lo puro. Y cuando uno hace acciones que no son puras, no puede tener baraka. Entonces el musulmán tiene todas estas herramientas de lo no visto, que tiene que aprender a tomarlas y a trabajarlas para que eso suceda, ¿no? Entonces implica mucho en la fe, tiene mucho que ver con la certeza, tiene que ver mucho con lo que uno experimenta. Pero eso es lo que nosotros deberíamos hacer en la parte comercial. ¿Puedo hacer una pregunta acá en Zoom? Sí. Es más personal, no sé si me lo vas a poder responder o no, pero ¿profesabas alguna religión previo a convertirte al islamismo? El catolicismo. ¿Y cómo fue que sentiste el llamado o qué te llevó a convertirte al islamismo? Yo soy maipucino de Mendoza, ¿no? Son como a 20 kilómetros de capital, de Mendoza capital. Y en mi casa siempre fuimos criados bajo el catolicismo, católico apostólico romano. Mis padres eran catequistas y por alguna situación que yo nunca me enteré, nunca me quisieron contar, ellos tuvieron... Esto es personal, no quiere decir que todo sea así, pero voy a contar la experiencia mía. Ellos se alejaron un poco de la iglesia. Y entonces yo desde los 14 o de los 13 años hasta los 20 también estuve viviendo, digamos, sin tener una... Sabía que era cristiano, pero bueno, no más que eso. Pero a los 20, 21 años empecé a tener una curiosidad. Y bueno, entonces empecé a ir a misa y empecé a tratar de practicar la religión a la cual pertenecía, ¿no? Pero siempre estaba en esta búsqueda del éxito, búsqueda de lo que pasa, lo que va a pasar. Y bueno, a los 22 años encontré una persona que era musulmana y él un poco empezó a contar así a grandes rasgos lo que había pasado y bueno, yo ahí me empecé a buscar y preguntar y me dieron algunos libros, empecé a leer y bueno, eso me fue llevando que cada vez que leía me parecía muy, muy lógico, estaba muy bueno y bueno, me empezó a pasar que cuando estaba en misa se me cruzaban las ideas y bueno, fui a hablar con el sacerdote, después fui a hablar con un sheikh, que es una persona que tiene mucho conocimiento, y este sheikh me dijo lo que les dije yo a ustedes que hicieran como ejercicio. Antes de acostarte, di, si esto es para mí, dámelo, si hay algo mejor, también. Y así fue que me hizo musulmán. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por favor, soy Elina nuevamente del Zoom. Ok. Bueno, no, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Si simplemente puede dar una explicación o ampliar un poco el sentido, que es diferente, evidentemente, a nivel cultural con lo que pasa, digamos, en Occidente, y es de que el hombre puede casarse 4 veces. No quiere decir que eso se concreta, porque yo he estado de turismo y sé que no es lo más frecuente,
pero sé que está avalado para eso. Y debe tener un sentido, supongo, ¿no? Así que, bueno, quería un poco preguntarle sobre eso. Bien. El matrimonio en el Islam no tiene una relación con el amor de parejas, porque el musulmán debe hacer todo para agradar y obedecer a Allah. El matrimonio sucede lo mismo. Pero cuando yo hago esta acción, que es por Allah, inmediatamente Allah, que es el que maneja todo y maneja nuestros corazones, pone el amor por nuestra pareja en nuestros corazones. Por eso a veces cuando nosotros nos levantamos estamos alegres o estamos contentos y sin saber por qué estamos ahora tristes y no pasó nada. Porque los corazones no tampoco, el sentimiento de los corazones tampoco depende de nosotros. Entonces en el matrimonio el profeta Muhammad, que la paz sea con él, cada vez que él se casó por una condición en la situación que estaba pasando, ¿no? Y el permiso para casarse hasta con 4 esposas tiene que ver con una implicancia también social, porque el hombre se entiende que es la persona que va a hacerse responsable, y esto no significa que sea mejor, sino que va a tener una responsabilidad un poco distinta en el manejo, en llevar el sustento o tratar de dar calma o tranquilidad en la casa. Más en aquella época donde las condiciones eran totalmente distintas, donde las mujeres viudas quedaban sin nadie que las ayudara, sin nadie que las pudiera, cuidar ni proteger. Entonces, en aquellas épocas quizá era un poco más seguido ver cómo algunas personas se casaban con personas viudas o personas que habían perdido por alguna razón su marido, y entonces era una cuestión o para tener una relación con otra tribu y establecer relaciones sociales de unión y de armonía. Y entonces se dieron los matrimonios desde este aspecto, ¿no? Entonces, hoy en día, como usted bien lo nombró, que ha viajado y ha podido observar que no es lo que está, pero quedó esta permisión de poder casarse, porque también en el Islam tenemos prohibido cualquier relación que sea extramatrimonial. Entonces, para hacerlo lícito, tiene que estar bajo la orden de Allah, la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, que la única manera en que un hombre y una mujer se junten es a través del matrimonio. Y este matrimonio tiene que ser, obviamente, por amor o por estar complaciendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando una persona se casa, un hombre y una mujer se casan sabiendo que lo están haciendo por Allah. Y como lo hacen por Allah, Allah subhanahu wa ta'ala es el encargado de colocar en su corazón todos los que nosotros deseamos para una pareja, para tener un matrimonio feliz. Está todo ligado a cómo nosotros nos hemos casado o cómo nosotros hemos buscado bajo la complacencia de Allah nuestro matrimonio. Es cierto que hoy en día, en muy pocos casos, no es muy seguido que hoy día se sepa que las personas se casan con 2 o con 3 mujeres, pero sí está permitido en nuestra legislación. No sé si está clara o si no podemos hablar un poco más. Sí, yo creo que está aclarado a nivel espiritual lo que está exponiendo. Sí. En la parte práctica, lo que me han comentado cuando he estado en zonas musulmanas, por ejemplo Egipto, me han contestado que en realidad no tienen muchos matrimonios más de uno, porque para poder tener más de uno tiene que tener un capital material como para demostrar que va a poder sustentar a esta otra persona, y como no es lo habitual que tenga un capital suficiente como para eso, por ejemplo, en Egipto que hay dificultades económicas, Sí. entonces no se concretan los casamientos, pero sí las relaciones extramatrimoniales.
Claro, las relaciones extramatrimoniales están prohibidas y obviamente que si yo me voy a casar con una segunda esposa, tengo que darle su derecho. ¿Cuál es su derecho? Una casa, un lugar bien, o sea, una buena casa, y los mismos que doy derecho a mi primer matrimonio tengo que darlo para el segundo, porque eso sí tiene que estar, y está claro que tiene que ser equitativo. No puedo preferir sobre una más que sobre la otra. Entonces hay un montón de condiciones que se tienen que dar para que esto suceda. Igual que en el matrimonio no existe un matrimonio obligado. Cuando uno va a casarse, va a ver a la persona con la que se va a casar y tienen una conversación, tienen una relación, y después uno puede decir, mira, no quiero casarme, no es lo que yo busco, tanto el hombre como la mujer. No existe un matrimonio obligado en el Islam. Esto porque a veces también dicen que las mujeres las obligan a casar. Eso no es cierto en lo que corresponde al modo de vida que es el Islam, ¿no? Esto es súper claro para que nosotros entendamos que hay una elección de uno con el otro. Le agradezco mucho porque está depurando muchas cuestiones que son, que se va transmitiendo y que va dando una impresión de prejuicios y de rechazos cuando no se ve el trasfondo real de qué es lo que transmite el Islam. Muchas gracias. No, por favor, señor. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos mucho al hermano, le agradecemos mucho a todos ustedes la atención y la educación humana por la posibilidad de este encuentro. Recuerden, para todos los que han participado, para los que vean en este momento, que se está abierta la posibilidad de un diálogo mayor para aquel que quiera aproximarse más al Islam, para aquel que quiera conocer lugares de adoración, para quien quiera hablar más con el hermano. Realmente es mucho un agradecimiento hacer porque puede manifestar así con su carácter lo que es la alegría del Islam. Bueno, lo que es el Islam como forma de vida es que con mi mamá, mujer Habiba, que está en Zoom, sentimos hace 22 años que lo convertimos en Islam, sentimos que es la forma más hermosa de vida, la forma más potente y más alegre. El hermano lo transmite así con toda simpleza y naturalidad. Y recordamos también, cuando hablamos de geografías, Egipto, lo que está muy bien todas las preguntas, que el Islam es la última religión que Allah envió a la tierra y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas y que el Islam es para todos los seres humanos, es para todos los seres humanos, y que muchas veces uno lo ve en tantas manifestaciones, una necesidad en el corazón de la gente de una vida más digna, una vida más potente, más auténtica, en momentos en donde lo colectivo está transmitiendo cosas bastante denigrantes. Entonces, lo que ha manifestado el hermano es que el Islam está abierto y que nos indica una forma concreta de uno dice, bueno, yo quiero una vida espiritual, o yo quiero acercarme a Dios, o yo quiero practicar el amor. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí hay un camino, hay un din. Eso es lo que el hermano agradecemos estuvo transmitiendo. Gracias.